Seguimos hablando del caso de las dos menores de Jaén, de Charit y Rosmet. Este fallecimiento que había ocurrido ya hace una semana, pero hemos hecho una pequeña investigación acerca de los perfiles en redes sociales de estas dos chicas. Primero habíamos visto un poco todo lo que se había dicho por parte de las dos familias, la controversia que había entre la familia de Rosmet y de Charit, pero no nos habíamos adentrado aún en algunos dibujos, en todo lo que ellas compartían, y es lo que hoy vamos a hacer en este vídeo. Primero tenemos por aquí una fotografía que es uno de los dibujos de Rosmet. Bueno, en realidad se llama Chara, es así como ella se definía en las redes sociales, esta niña. Y bueno, el dibujo es este en cuestión, vamos a ponerlo un poco más en grande. Un dibujo que es bastante extraño en consecuencia con lo que luego pasa, que es la muerte de estas dos chicas de esta forma justamente. Y es que en el propio meme, entre comillas, que usaba, decía: vi el meme y lo hice, jajaja. Parece que tenía varios grupos de difusión en WhatsApp, algo que me parece un poco extraño, sinceramente, porque un grupo de difusión con 267 seguidores y en el cual en el mismo pues colocaba este meme que tiene hasta 39 reacciones. No sé si realmente se saca la captura después de que sucedan los hechos, supongo que sí, y en este caso habrán llegado aquí más personas, pero obviamente es muy llamativo justo esta imagen, y es que este dibujo es bastante inquietante. Apenas unas horas antes de que se encontrara su cuerpo colgado en la rama de aquel árbol del Parque de la Concordia de Jaén, pues compartía estas imágenes de una mujer ahorcada, ¿no?, en este WhatsApp con una soga al cuello y el pulgar de la mano levantado. Ella se definía como: soy Chara, una pequeña artista en progreso, en la presentación de su canal de WhatsApp, una plataforma en la que explicaba que ella misma ofrecía arte, chisme y probablemente frases y más arte, PXP, y también señalaba que su personaje representativo era una diosa similar a Hermes, un dios griego. Aunque obviamente no existe la llamada Chara en la mitología griega, parece que este nombre proviene de un juego llamado Undertale, y la propia Rosmet pues estaba inmersa en este tipo de creación con sus dibujos, hacía fanarts, etcétera, ¿no? Aún así tenemos que ir viendo poco a poco los perfiles de estas dos adolescentes, cómo eran los dibujos, si realmente detrás de los mismos hay una connotación con lo que luego va a pasar ese sábado en Jaén. Y lo que dicen es que básicamente Chara tenía un papel ambiguo, pero en ocasiones bastante malévolo y muy asociado con la muerte. De hecho, nosotros, aparte de los dibujos, que es esto que estamos viendo aquí, hemos ido a las redes sociales de cada una de ellas. Hablando de Chara, o bueno, mejor conocida como Rosmet en los medios de comunicación, este sería un TikTok que ella comparte. Esto lo hemos comprobado, y básicamente era un TikTok donde hablaban de personas que con cortes, básicamente, y dice: bienvenido a la vida de alguien que se para callar los pensamientos. Vamos, que se corta básicamente. Y solo porque veas marcas no quiere decir que sea débil. Todo lo contrario, dice. Nunca sabrás el motivo de lo que ha desencadenado eso. Nunca sabrás qué quiere conseguir. ¿Piensas que por decir no lo hagas por mí acabará todo? Hacerlo sería joderlo todo, pero no te olvides que es una conducta reguladora totalmente destructiva. La verdad es que hay varios mensajes así, de esta forma, en el TikTok de esta chica. Obviamente por cosas de YouTube tenemos que tener también un poco de cuidado para no colocar los arrobas de las chicas. Y bueno, obviamente hablando de la autoeliminación, que es un tema bastante complicado en YouTube. Bueno, aquí también otra representación en TikTok que ella comparte, hablando de autoeliminaciones, etc. Pero yéndonos a otra cosa, vamos a pasar a Hannah, que en realidad este personaje
sería Sharid. O sea, este es el otro personaje. Y aquí hacen como... Bueno, es un trend que es bastante famoso. Mucha gente lo ha hecho con sus parejas o con sus amigos, en donde cada uno de ellos va a escoger algo, ¿no? Hanax es Sharid, Chara es Rosmet y Denji supuestamente sería el novio de Sharid. Aquí en este apartado mandan una foto de ellos de pequeños, mientras que Chara no lo hace, o sea, no la coloca. Bueno, así obviamente no vamos a poner estas fotografías. Y luego hacen lo de canción y álbum favorito. Parece que a Sharid le gustaba Ed Sheeran, veo por ahí, Slipknot al chico. Y bueno, la verdad es que no conozco todo lo que aquí aparece. Y vamos a fijarnos porque aquí hay una cosa bastante llamativa, y es que Chara dice que su serie favorita es Underverse. Esta es una serie, por lo que he estado viendo, de animación y de cómics que forma parte de esos universos alternativos del videojuego Undertale, del cual es de donde sale el nombre de Chara. Y he visto una cosa que me parece bastante llamativa, sinceramente, y es que en el juego de Undertale hay como una especie de autoeliminación pactada. O sea, que la muerte de Chara se teoriza, o la hipótesis más grande que hay en torno a los usuarios que la han visto, es que hay una autoeliminación pactada en el contexto del juego, que es como un tema subyacente que explora los límites de la muerte y el destino, con Chara que eso lo crea para su propio fin. Entonces, en las últimas etapas del juego, Chara dice que el juego ya no tiene desafíos para pasar al siguiente mundo, y el jugador tiene que aceptar el borrado, lo que el jugador acepta en esa ruta genocida. Lo que dicen también es que el juego se ha considerado un reflejo de los temas de autodaño, desesperanza, soledad, y los jugadores a través del juego pueden explorar este tipo de temas y aprender sobre la historia de monstruos, de la desesperanza que se había acumulado en ellos durante muchos años. Y básicamente, pues esto es un poco lo que aquí se piensa de la muerte en el juego de Undertale. Y me imagino que Underverse, que sería como parte del juego, pero una serie, ¿no?, de animación, un anime, pues vendría básicamente a decir lo mismo, ¿no? Aquí vemos el tema de los animales favoritos de cada uno, sus comidas favoritas, su tipo, cuál es el tipo de chicos que le gustan. Fijaos que Sharid, el tipo de hombres que supuestamente le gustaban, su juego favorito. Aquí vemos Chara otra vez que vuelve a colocar lo de Undertale, justo la misma historia que ahora os estaba contando. El color favorito de alguno de ellos, bueno, Chara o Rosmet, vemos que coloca como una foto de sangre. Aquí vemos más o menos cuáles son los puntos de cada uno, y para ver el perfil psicológico que tenía cada uno de ellos, ¿no? Actividad favorita, Rosmet, dormir, mientras que por otro lado ellos eran como un poco más activos, por lo que parece, ¿no? Y peli favorita, Rosmet vemos que es Río 2, o sea, 2 de animación, ¿no? Y esto es hasta aquí, este trend que hacen entre los tres, que me llama mucho la atención porque obviamente tenemos aquí los arrobas de cada uno de ellos. Bueno, la verdad es que no puedo mostraros todo de la parte del TikTok de Sharid, porque sí que hay vídeos y hay fotos de ella, y con su novio hay como 3 o 4. Incluso el último que subió, no hace tanto, estaba hablando de Clash Royale, que es un juego de cartas, y básicamente saca una foto de su pareja diciendo que es su príncipe, ¿no? Parece que la relación iba viento en popa, y así, bueno, veíamos que él incluso, bueno, comentaba aquí en los TikToks, y sacaban siempre como partes de animes con fotos del chico, pero en todo, o sea, los compartidos y las cosas que Sharid ponía en TikTok, era todo en referencia a su pareja, a su novio. A ver, viendo un poco los compartidos de Sharid, sinceramente yo no veo que esta chica tuviese ningún problema, la verdad,
no le veo ninguna tendencia al fallecimiento ni absolutamente nada de ese estilo. Cosas con su novio diciendo, yo con ese niño que amo con todo mi corazón, y aún así nos conocimos, mi hombre nunca será burla de ningún otro porque ninguno le llega a los talones, muero por estar contigo, todo el rato. Y aquí vemos lo de yo tener una mejor amiga para no dejar de hablar. Ojalá pudieras leer mi mente para que sepas todo lo bonito que no sé decirte. La mayoría de cosas van en relación a su novio y no hay ninguna de las cosas que se comentaba por parte de la familia de Rosmed aquí. Te amo. Dice, amarte no es entender todo, es elegirte igual. Sinceramente, en cuanto a los compartidos de Sharid, yo no veo absolutamente nada relacionado con la autoeliminación ni con la muerte, nada así, y más bien son todo vídeos con su novio, compartidos hablando de que está muy enamorada, y esto parece que sí que tiene relación, entre comillas, con lo que decía la familia de Sharid, ¿no? De que estaba muy enamorada con su actual pareja, bueno, iba a decir el nombre, pero no, creo que no salió en los medios de comunicación. Y la verdad es que esto sí que llama bastante la atención, ¿eh? Y la verdad es que hay uno que representa un poco una de las últimas entrevistas que dio la madre, porque fijaos en este compartido que ella hace. A ver si lo vuelvo a encontrar por aquí. Que, bueno, decía algo así como, yo después de tremenda rajada o algo así, ¿no? Aquí dice, ¿cómo veo a mi madre sabiendo que ya vio tremenda rajada que tengo en el brazo? Bueno, son algunos compartidos que yo he visto en los cuales pues sí que hace referencia a ese tipo de temas. No son tantos, la verdad, porque obviamente ella pues comparte cosas normales que compartiría cualquier persona con 15 y con 16 años, otras de videojuegos, de anime, etc. Y suponemos que las cosas que comparte también se las mandaría a su amiga, y su amiga sabría perfectamente que esta niña pues tenía tendencias de autoeliminación. Y antes de irnos a programas de televisión y demás, tengo por aquí el tema de Undertale, un vídeo que tiene más de 1 millón de visitas, o sea, una barbaridad, hablando de quién es Chara realmente dentro del juego. Vamos a verlo para entender un poco más el contexto y el personaje que tenía una de las niñas fallecidas en Jaén. Hay que entender todo esto y meternos en la mente de estas dos adolescentes, más bien para ver los perfiles que tenía en el momento de las muertes, obviamente lo que ellas atendían más horas y cuáles eran sus gustos, ¿no? ¿Quién es Chara? Chara es el primero de los 8 humanos que han caído en el mundo subterráneo mediante el monte Ibot. Fue tomado como hijo adoptivo por Asgore y Toriel, y por lo tanto, se convirtió en el hermano adoptivo de Asriel Drimur. Chara desde siempre ha tenido un odio por la humanidad. Quiso provocar que ambos, Asriel y él mismo, perdieran la vida para poder fusionarse y controlar el cuerpo de Asriel para... A ver, esto aquí obviamente hay que entender un poco todo el contexto de si realmente la mente de esta chica le llevó a hacer algo sumamente extraño, ¿no? Como por ejemplo imaginarse el tema de un juego de rol o algo así. Y esto que está diciendo aquí, de fusionarse y controlar el cuerpo de una persona autoeliminándose. Y controlar el cuerpo de Asriel para acabar con la humanidad, cosa que no pudo lograr. Pero, en la ruta Geno, Chara revive en el interior del jugador y le dice que en este mundo ya no hay nada por consumir, que mejor destruyan este mundo y vayan al siguiente. Si elegimos borrarlo, Chara nos dirá que somos una buena compañía, pero si le decimos que no, nos dirá la frase: ¿desde cuándo estás tú al control? Destruyendo el mundo entero en un solo ataque. Bueno, pues esto es un poco la historia de quién es Chara y el personaje con el cual ella se hacía referencia en las redes sociales, en absolutamente todas, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, y así lo vemos, como esta chica pues tenía como este personaje, ¿verdad? Y ahora, bueno, vamos a irnos a la televisión a ver qué es lo que dice más de los detalles policiales y la investigación que está en curso.
Pues mira, Nacho, la ultimísima hora de este terrible caso pasa, me voy a apartar para que lo vean, por la puerta de esta comisaría de la Policía Nacional de aquí de Jaén. Por esta puerta, en unos minutitos, según hemos podido saber, Alexander y Claudia, los padres de Sharif, hemos hablado con ellos, tienen que pasar por aquí porque han sido llamados por la Policía Nacional. Lo que también podemos contaros es que en esa afán de investigar qué es lo que pasó realmente en este presunto doble suicidio, están mirando los teléfonos de los padres, están analizándole a lo largo de esta mañana, lo sabemos por ellos, están mirando los teléfonos el teléfono de la pequeña, el ordenador de la pequeña y además mirando con las claves de acceso a las redes sociales de ella, mirando cuáles son los mensajes, palmo a palmo están analizando para determinar qué es lo que pasó. Como decimos, lo que se investiga también es que una de ellas pudo inducir al suicidio a otra, todo está abierto. Todo está bajo secreto de sumario y a lo largo de la mañana, Nacho, vamos a esperar a que estos padres, a ver si nos atienden, yo creo que sí, cuando vengan aquí a declarar a la Policía Nacional. Así que vamos a estar muy pendientes. En cuanto vengan, Nacho, te pido paso para poder hablar con ellos. Mientras tanto, vamos a recuperar las palabras de estos pobres padres que estuvieron ayer con nosotros en el programa y recordamos un poquito el caso. Mi hija no se suicidó, a mi hija la asesinaron. Son las palabras del padre de Sarit, una de las dos niñas que aparecen muertas en este parque de Jaén. Todas estas incoherencias, la forma en que está la soga. Asegura que no dejan de multiplicarse los sinsentidos. Hay incoherencias con respecto a los mensajes. 9:41 de la noche. Supuestamente Sarit está volviendo a su casa. Ha pasado la tarde con Rosmed, pero recibe este mensaje de ella. Charit, me duele decir esto en voz alta, pero siento que necesito que lo escuches. Un mensaje que, según su madre, no redacta su hija. Es un texto muy perfecto, muy con comas. Sarit. Lo que yo he visto de algunos comentarios de vosotros en los vídeos que vamos haciendo de este tema es que supuestamente creéis que los mensajes los escribieron por chat GPT. Por inteligencia artificial, básicamente, que habrían escrito esos mensajes. Luego los familiares, como vemos aquí, Claudia y Alexander, los familiares de Sarit, los padres, siempre han creído que los escribieron en terceras personas, pero ¿podría llegar a ser que se escribieran con IA? No contesta, algo que les sorprende, y se preguntan si quizás vuelve al parque para arreglarlo. Pienso que se devuelve para donde ella. 9:46. 5 minutos más tarde del mensaje de Rosmed, Sarit le manda este a su novio. Me viene mejor terminar la relación. Solo es mejor ambos. Ella no escribe así. Una incoherencia más. Le digo, ¿pero qué? Si mi hija estaba súper enamorada de ese niño. Bueno, y esto es cierto por lo que hemos visto en sus compartidos en las redes sociales. Parece que sí que estaban enamorados. Obviamente no sabemos todo por redes sociales, pero sí que podemos ver un poco el contexto de sus vidas y lo que pensaban. Padres aseguran que era una niña feliz. Chari era una niña feliz. Mi niña hizo hasta su tarea antes de salir de casa. Pero que Rosmed sí había tenido problemas antes. Rosmed sufría temas de bullying, que sufría temas de depresión. Hace un año en su instituto activaron el protocolo antisuicidio. En redes sociales tiene este alter ego. Comparte publicaciones donde se habla de intentos fallidos de suicidio. Y Sarit siempre está ahí para apoyarla. Rosmed en Chari encontró todo lo que le hacía falta en su casa. También se preguntan si el suicidio de un amigo de Rosmed del mismo instituto ha podido motivarla a tomar esta decisión. Y ahora se investiga si habría incitado a su amiga a acompañarla en este suicidio conjunto. Una multitud de preguntas sin respuestas y unos padres que no descansarán hasta resolverlas. José María. La verdad es que muy raro porque que una de ellas tuviese tantos problemas y tantas ideas relacionadas con la autoeliminación y la muerte y demás, pero es que la otra, por lo que hemos visto en redes sociales, yo no he visto ni una sola publicación que tenga en consecuencia eso. ¿Cómo puede ser que la haya arrastrado tanto, ¿no? O sea, teniendo pareja, estando tan bien. No sé, me extraña muchísimo este caso, la verdad. A ver, vamos a seguir viendo un poco todo lo que hay y si realmente encontramos algún punto de conexión también. María, mira, he pedido que me pongan en colas las imágenes del árbol con las cuerdas. ¿Estas imágenes con las cuerdas las grabas tú, José María?
Las imágenes de las cuerdas las quitaron el mismo, creo que el sábado por la mañana, me dijeron, sábado por la tarde, perdóname. Las grabó un equipo de Atlas, de hecho voy a Simón, una compañera nuestra, las grabaron ellos. Espera, el sábado por la tarde no puede ser, porque todo esto, ¿cuándo Uy, el ocurre? sábado por la tarde, Nacho, perdóname, mira. Vale, no, esas imágenes se grabaron el domingo por la tarde, perdóname, Nacho. Mira, te digo porque es que acaba de entrar el padre, ¿vale? Por eso te he interrumpido. Perdóname. Es que el padre, por eso se me ha ido un poco la pinza. Acaba de aparcar el coche justo en este coche te voy a enseñar ahora mismo. Acaba de entrar el padre, que como te he contado, han estado los agentes de la Policía Nacional en su casa, mirando el ordenador, mirando todas las redes sociales, el móvil de la pequeña, y ha venido aquí. Ahora imagino que a la salida nos atenderá como nos ha prometido. Como digo, como me has preguntado, las imágenes que estaremos viendo ahora mismo. Sí, dime. Espera, que te quiero preguntar. A ver, si el domingo encuentran los cuerpos por la noche, a las 10:15 de la noche, de noche oscura, que no ven los cuerpos, que pasan 5 veces por debajo y no ven los cuerpos, y estas imágenes que tenemos con las cuerdas son de luz día, por necesidad tienen que ser del lunes. Ah, vale. ¿No? Vale, es que no sabía si eran de noche o del lunes, me va a perdonar. Perdón. A la 1 de la mañana O sea, pasa del sábado al domingo. Claro. Vale, y entonces el domingo por la mañana es cuando se graban estas imágenes. Eso es, de Vale, día se pero no graba. se las lleva la policía en el primer momento. Por eso, como... Me vas a perdonar, Nacho, porque es que no sabía si eran de noche o de día. Vale. Sé que el equipo de informativos Telecinco de Atlas fue los que grabaron estas imágenes. Nosotros llegamos aquí a Jaén el lunes, ¿vale? Y ya no estaban. Claro, una vez que lo vieron los investigadores, las quitaron. Claro, cuando nosotros llegamos, esas imágenes, esas cuerdas ya no estaban. Incluso anoche, como te cuento, anoche nosotros estuvimos en el parque. Las quejas son múltiples. Ese parque le llaman aquí en Jaén, todos los que nos están viendo de Jaén, lo llaman el Parque de los Horrores. ¿Por qué? Porque es que han habido muchos intentos de violación allí, violaciones que se han perpetrado allí, robos. Es un parque que está abierto, es como, vamos a llamarle el Retiro para los que nos estén viendo de Jaén. Está en pleno centro. ¿Cuáles son las quejas de los vecinos? Falta de iluminación, que no está cerrado, no tiene un horario, no hay cámaras de seguridad. Bueno, esto también lo dijo el padre, ¿no? Y muchas personas que se manifestaron se quejaban de esto, del tema del parque, de las luces, etc. Nos dicen los vecinos, digo lo que nos dicen los vecinos, ¿eh? No hay coches patrullando prácticamente durante toda la noche. Por la mañana se encuentran los vecinos restos de botellones, personas que se van allá a drogar. Entonces, claro, es un lugar poco protegido y bastante peligroso a ciertas horas de la noche. Pues nosotros, como te digo, nos hemos acercado allí, ya no están las cuerdas porque los investigadores las quitaron, obviamente, porque ya sabes tú el morbo que puede generar esto. Entonces nosotros estuvimos mirando ayer, aproximadamente estuvimos desde las 11:30 hasta la 1 aproximadamente. Recordemos que las chicas desaparecieron de las 9:30 a la 1 de la madrugada, entonces estuvimos más o menos a esa hora a ver qué nos encontrábamos allí. Claro, el panorama es lúgubre, tétrico, sin luz y efectivamente con muy poca gente. Vamos a verlo. Todo sucedió de noche, entre las 9:30 y la 1 de la madrugada, en un parque donde ya estamos viendo la luz es casi inexistente, un lugar donde a esas horas, vamos a escucharlo, el silencio es casi total. Está en cierto modo abandonado. Donde no pasa ni un alma, con lúgubres recovecos, con altillos invisibles desde la calle, con escondrijos, sin ningún tipo de valla que lo cierre a determinadas horas, como pasa en otros grandes parques de grandes ciudades de nuestro país. Sí, hay poca luz siempre y seguridad más o menos. Pero normalmente por la noche menos, cada vez menos. Tampoco hay vigilancia. Lo único que hemos contado son 19 cámaras repartidas por los comercios que están enfrente y los del futuro tranvía de la ciudad. No hay luz, nunca he visto policía por aquí. Cuando era joven salíamos de la discoteca y nos sentamos en un banco y nos dimos cuenta de que había un hombre que nos estaba siguiendo. Y cuando nos dimos cuenta se estaba masturbando y cuando nos cambiamos de sitio iba persiguiéndonos mientras se masturbaba. Y es que no hay nada, ni una cámara de seguridad, nada. No hay nada, sí, efectivamente. Desde el aire vemos que está en pleno centro, rodeado por 3 calles, pero a un lado hay un muro. ¿Y cómo es el muro? Pues mira, es este de aquí, ya lo estamos viendo. Y es justo en este punto donde se encuentra el árbol, que es este, donde aparecieron tristemente las chicas. Y donde solo alumbran 2 velas y un ramo de flores para recordar a las 2 menores. Bueno, obviamente aquí viendo también cómo es el lugar de los hechos, el lugar donde sucede la muerte de estas 2 chicas, aparte de lo que veíamos de las redes sociales y lo activas que eran.
Pero bueno, la verdad es que aún hay muchas cosas que ver, pero viendo el tema de las redes no da la impresión de nada muy raro. O sea, en Instagram Rosmet tiene un contenido simple de chicas adolescentes emos, otaku, etc. Y la verdad es que hay ciertos contenidos como el tema de Roblox, la historia de Chara, los fanfics, los dibujos gore que hacía. Más bien se refugiaba en ese tipo de cosas, con gustos friki ligado a etapas depresivas y juegos con contenido de autoeliminación, etcétera. Pero por otro lado, Sharid sí que no tiene ni este tipo de cosas, ¿no?, en redes sociales, ni compartidos, ni siquiera fotos. Lo que tiene son: esta es mi mejor amiga, la amo, etcétera, pero amo a mi novio, subo fotos con él, subo vídeos con él, es mi príncipe en Clash Royale. José María, me quedan preguntas por hacerte. Me gustaría saber altura del árbol y si es escalable. No sé si te tengo por ahí, José María. Sí. Nacho, te cuento. El árbol es, mira, claro, para subir es bastante complicado. Yo me imagino unas chavalas de 15, 16 años, y perdonar que lo cubremos, el árbol, yo me calculo que es una cosita así. Yo mido un 85, no, en cámara le voy a pedir a Alberto, grábame entero. Entonces, el árbol será una cosita así. Vamos a llamarle 2 metros y pico, ¿vale? Para nosotros, efectivamente, nosotros ayer intentamos, no en ese árbol, por respeto, pero en el árbol de al lado, que es exactamente igual, hay 2 árboles iguales, tú alcanzas prácticamente a tocar las ramas, ¿vale? O sea que yo calculo, sí, unos 2 metros y pico. Para estas chicas que no eran muy altas, según hemos hablado con los padres, de unos 75 aproximadamente, claro, para subir hay 2 opciones. O pones, y perdonad que lo cubremos en una cosa tan complicada, espera, me vale así. Pero estamos intentando responder a todas las José preguntas. María, espera, que me vale sí, así. Te vale así, ¿no? Me vale así, vale. me vale así. Carlos Segarra, Patricia Cerezo, Luis Ferdurán, Sonia Ferrer. ¿La altura por qué es importante, Carlos? La altura de las víctimas es importante, la altura del árbol es importante para saber si simplemente con la propia altura de la persona son capaces de poner los nudos o si han tenido que utilizar una plataforma o subirse al árbol para poner ese primer nudo, que es la parte de sujeción de la cuerda. Porque independientemente de que efectivamente yo creo que es un fallo de la policía que no se llevaran en esa parte de la cuerda, que quizás sea la más determinante porque es donde únicamente, si no la ha tocado nadie, se va a encontrar o se va a poder extraer ese ADN, hay otro nudo que es el nudo correcto. Claro, porque aquí habrá que ver si las cuerdas tienen ADN de otras personas. Si solo tiene ADN de las 2 chicas, pues obviamente se va a cerrar el caso, pero si tuviese ADN de otra persona más, incluso si fuese de un vendedor o lo que sea, pues habría que descartarlo. O deslizante, que es el que va a la parte posterior del cuello o anterior. Es decir, que puede haber ADN, si las ahorcaron, puede haber ADN de la persona que lo hiciese ahí, o que al menos se debe investigar. Y preguntamos la altura básicamente por una cuestión de la investigación, no es una cuestión de morbo. No, es que eso es... O sea, estas hipótesis la policía ya se las ha planteado seguro. O sea, saber la altura de las 2 víctimas es imprescindible. La altura en la que estaba colocado el nudo en la rama es imprescindible. Saber si utilizaron algunos apoyos para subirse es imprescindible. He visto antes en las imágenes que había una tapia al lado de ese árbol. No sé si es el mismo árbol o no. Creo que no es el mismo. No es el mismo árbol. ¿Dónde adquirieron las cuerdas? Que sean 2 cuerdas diferentes, que estamos viendo que ayer teníamos las dudas si eran las cuerdas reales, y de verdad que no es morbo, es información, porque es importantísimo, y el que sean de diferente origen, el saber de dónde, quién trajo qué cuerda, ¿no? Si las 2 niñas o si lo que se está apuntando que ha sido Rosmet un poco la inductora a que Sharid pues al final se suicidaran las 2. Todo esto es importantísimo. Es verdad que sorprende que la propia Atlas pudiera grabar estas imágenes antes de que lo retirara la policía, pero bueno, hay que pensar que los padres encontraron a las pobres crías a la 1 de la mañana, que lo primero que hicieron fue descolgarlas para intentar reanimarlas pensando que les quedaba un hilo de vida, y entiendo que luego las pesquisas y la policía, hasta que se hiciera de día, no retiraran las cuerdas, porque también, como bien apuntado a nuestro compañero José María, es un lugar muy oscuro. Bueno, importantísimo saber si hubo... Pues veremos qué más determina la investigación. Yo lo que había visto en uno de los puntos es que los investigadores habían descartado que las adolescentes Rosmet y Sharid sufrieran acoso escolar en la actualidad, o sea, que había sufrido anteriormente, pero que en la actualidad esto no estaba directamente relacionado con las muertes. Básicamente lo descartaban.
No sé si es imprudente por parte de los investigadores llegar a decir esto, porque que no lo sufriesen en la actualidad no quiere decir que las secuelas de lo que había tenido, al parecer una de ellas fuese luego el causante de la muerte. Así que el tema de las secuelas que tenía una de ellas pudo haber arrastrado a la otra para esta autoeliminación y que eso fuese un motivo de peso, ¿no? Veremos qué más cosas se van sucediendo en cuanto a los protocolos y también las redes sociales y esos dibujos que os he ido mostrando por aquí. Es uno de los parques más céntricos de Jaén. Aquí aparecieron los cuerpos sin vida de las dos menores de 15 y 16 años. El viernes las dos amigas quedaron para pasar la tarde. Según los padres, habían acordado que llegarían a casa a las 10 de la noche, pero no lo hicieron y dejaron de contestar al teléfono. Pasaba el tiempo y la preocupación de las familias fue creciendo, así que salieron a buscarlas. Ellas habían avisado que estaban en el Parque de la Concordia. Allí, entre árboles frondosos, uno de los padres encontró los cuerpos a la 1:30 de la madrugada. Intentaron reanimarlas, pero ya no pudieron hacer nada por ellas. Los amigos y familiares están consternados. Sus amiguitos están inconsolables, destrozados, y no vemos qué hay detrás de esto. Algo tiene que haber y se está escapando. Son niñas muy dulces, en su edad, que les gusta compartir con sus otras amigas, con sus compañeritos, normal, ¿no? Y súper cariñosas. El caso está bajo secreto de sumario, pero hasta el momento no parece que haya terceras personas implicadas. Los cuerpos no presentaban signos de violencia externa, por eso la primera hipótesis sería un suicidio conjunto. Desde la Consejería de Educación niegan que hubiese denuncias por acoso escolar, aunque confirman que una de ellas sí mantuvo abierto un protocolo de autolesiones en 2 centros en los que había estudiado en cursos anteriores. Digan lo que digan, no se sabe el motivo que las ha llevado a esto o qué es lo que ha pasado. Los padres de la otra adolescente aseguran que su hija era una niña feliz y que nunca había manifestado signos de estar sufriendo bullying o problemas psicológicos. Pero sí es cierto que las familias tal vez somos las últimas en enterarnos de lo que está pasando en nuestras casas. Queremos pensar que nuestras criaturas son felices, que lo tienen todo, y a veces pues no sabemos lo que está pasando por su cabeza o cuáles son sus vivencias. La autopsia ya ha finalizado y la Policía Nacional investiga ahora qué ha podido pasar para que la vida de las dos menores haya tenido este triste desenlace. Estoy con Alex, me decía, mi hija nunca se habría suicidado. ¿Por qué estás tan convencido de eso? Gracias, mira, porque era una niña feliz y en sus 16 años es algo que jamás mencionó de ninguna manera. No hubo jamás una alerta que nos dijera que estaba ni siquiera aburrida. Charit era una niña feliz, estaba pasando por su mejor momento, estudiando el tema de la peluquería y estética, estaba muy emocionada con esto, algo que nunca habíamos visto nunca antes en sus estudios, de lo emocionada que estaba, tanto así que antes de salir, siendo un viernes, había dejado los deberes hechos. Venía muy feliz el día anterior de un examen que le habían hecho y sacaba el mejor puntaje. Lo puede confirmar su profesora del Instituto de Juan Bosco, que hasta nos lo dijo ayer que vino, que no tenía ningún error en lo que estaba haciendo. Es más, quería ayudarle a otros niños a entender sus trabajos, porque en algún momento llegó preguntándole a la mamá, que también es estilista, preguntándole: mamá, mira, este chico no sabe hacer esto, ¿cómo le ayudo? Era de ese corte Charí. Charí la vimos por mucho tiempo hacer un desayuno para ella y un desayuno para otro niño para llevárselo, cosa que no haría casi ni para ella, pero lo hacía por ayudar a otro. Lo que ocurre el viernes, era su amiga, como su hermana, su mejor amiga, siempre estaban juntas. Ella apoyaba mucho a su amiga, que sí que ella había tenido algunos intentos autolíticos. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza sobre lo que ha podido ocurrir? ¿Crees que hay terceras personas? ¿Qué es lo que crees? Absolutamente. Yo estoy convencido que esto no es un suicidio, sino es un homicidio disfrazado y que hay terceras personas. Ahora, es irresponsable decir quiénes o qué, pero sí estoy seguro que lo que hay detrás de esto es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque no solo pasa en Jaén, en Sevilla, en no sé qué más ciudades, pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en muchos países pasa lo mismo y la historia termina igual.
es bullying, es suicidio. Debo aclarar, mi hija jamás sufrió por bullying porque era una niña muy segura, por lo tanto también esto es una mentira decir que Chari sufrió de bullying o que es que le hacían bullying. Sí fue así el caso de Rosme, que sufrió temas de bullying y le llegó a afectar, por lo que entiendo, porque era una niña muy depresiva. Entonces, pero Chari jamás. Chari antes era ese sostén, esa fortaleza para muchos de sus compañeros, y que lo digan ellos, y no era así, que buscaban consejo en Chari. Por lo tanto, sí, pienso que hay terceras personas, porque mi hija conscientemente jamás se subiría a esa rama. Y si hubiera estado realmente consciente, hubiera luchado, se hubiera agarrado de la rama, porque era muy fácil hacerlo. Entonces, no lo hizo. Vamos a estar muy pendientes de lo que avance la investigación. Le agradezco mucho que nos hayas atendido y de parte de todo el programa te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo para todo lo que os queda por delante. Continúa la investigación para saber qué pasó realmente con Charity Rosmed, las dos menores que aparecieron ahorcadas en un parque de Jaén en la noche del pasado viernes al sábado. La policía ahora mismo está investigando las horas y están investigando si Rosmed, que se había intentado autolesionar en varias ocasiones, sugestionó a su amiga para que se quitara la vida con ella. Alexander, el padre de Chari, lo tiene claro. Ayer hablamos con ella, su hija no pudo suicidarse y está convencido de que hay terceras personas. Javier Fuentes, ahora mismo la clave es las horas en las que se mandaron el mensaje, las horas en las que las niñas estuvieron juntas, las horas en las que pasaron desde esos mensajes que mandan desde sus móviles hasta que aparecieron los cuerpos, ¿no? Estás en la policía porque el padre o los padres de las niñas han sido citados a declarar. Sí, buenos días, Toñi. Ayer a las 6 de la tarde se le daba ese último adiós a Sharif y hoy los padres de ella, desde primera hora de la mañana, afrontan un día muy complicado. A falta de que se abra el secreto de sumario, la policía continúa la investigación. Desde primera hora de la mañana lo están haciendo en el domicilio de la pequeña, revisando el ordenador, el cuarto, para poder llevarse algún detalle, y seguidamente llegarán aquí a esta comisaría de la policía para prestar declaración. Tercer día de luto en Jaén. Faltaba el minuto de silencio del Instituto de la Pequeña de Sharif, que se va a llevar a cabo a las 10:30 de la mañana. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque esta mañana podremos conocer novedades muy importantes. Os vamos a contar todo aquí. Bueno, este programa ha tenido acceso a esos mensajes que, a mi entender, son claves en la investigación. ¿Por qué se manda un mensaje entre ellas cuando se supone que estaban juntas en el parque? Luego vamos a hablar con una médico forense. No es la metodología que utilizaron, o las niñas fueron encontradas ahorcadas, no es la manera que habitualmente suelen elegir las mujeres, y sobre todo a esa edad, ¿no? Vamos a analizar pormenorizadamente todos los temas y todas las claves de este caso, que realmente tiene muchas preguntas, y sobre todo para esos padres que no se creen la primera versión, que es que se suicidaron juntas. ¿Bullying? No, mi niña nunca sufrió bullying. Ella estudió primero en el Valle cuando nosotros llegamos aquí a Jaén. Nunca sufrió bullying. Si pueden averiguar con sus profesores, con sus amigos. Mi niña era una niña extremadamente feliz. Una niña demasiado noble, una niña demasiado responsable con sus cosas. Antes siempre quería ayudar y siempre estaba ahí como para sus amigos. El viernes os preocupáis porque ella tenía que llegar a las 10 de la noche y no llega, y a partir de ahí como que saltan las alarmas, ¿no? La última vez que yo hablé con ella fue a las 9 de la noche, cuando yo salí de mi trabajo. Y cuando salí de mi trabajo yo la llamé y le pregunté dónde estaba. Me dice que estaba sentada en el Parque de los Patos, por la parte donde pasean sus perros. Le dije, por favor, no te metas hacia la oscuridad ni nada de eso, porque pues por ahí a veces era muy oscuro. Me dijo, no mamá, estoy aquí un ratito y ya luego me voy a casa. Y pues claro, yo al ver que a las 10:10 no llegaba, pues yo comienzo a llamarla y a llamarla y a llamarla, y pues no me daba respuesta. Yo llame, entonces comienzo a llamar a Rosme, tampoco me respondía, porque a veces cuando salían juntas y la una no respondía, ella me mandaba a decir con la otra, se me descargó el teléfono, no tenía ninguna noticia. Entonces yo llamo a su mamá
Y le digo, mira, Rosa, ¿te han llamado? La niña me dijo, no, tampoco me responde. Entonces, claro, yo comienzo desesperada, llama, comienzo a ponerle mensajes, mami, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metida? En un momento pensé que le habían robado su teléfono. Yo dije, bueno, le robaron el teléfono, no nos contestan. O sea, es que era algo que no coincidía. ¿A vosotros qué os extraña de todo esto? O sea, para mí lo más extraño es que mi hija no me contestara el teléfono y ella jamás lo dejaba de hacer. Así estuviera en lo peor, jamás dejaba de no contestar el teléfono. Pero sí que también hay como unos mensajes que ella envía a su pareja en la que no os cuadra. Eso no cuadra, ¿por qué? Porque yo le digo a ella, a las 10 de la noche estás en casa. A las 9:41, Rosmel, su amiga, le manda un mensaje como dándole las gracias, que por haber sido su amiga, su hermana, pues estaban su juntas, confidente, su todo, su apoyo emocional, la persona que siempre la entendía. O sea, fue un mensaje muy, muy emotivo, pero se estaba despidiendo de ella. Número 1, y a las 9:46 le manda un mensaje a su novio diciéndole que lo amaba, pero que tenían que terminar la relación, que no era culpa de él ni era culpa de ella, pero que lo mejor era para los dos. Una forma, el mensaje en el que está escrito, ¿reconoces la escritura de tu hija? Esa no era la escritura de mi hija, porque primero no era ni siquiera la forma como ella escribía. Por eso para mí era muy sospechoso que cuando yo del desespero también llamo a su novio y le digo que si él sabía de Charit, me dijo, me acaba de terminar. Y le digo, pero ¿cómo que te acaba de terminar? Me dijo que sí, que era lo mejor. Entonces yo también quería saber qué había antes de esa conversación. Cuando yo le leo la conversación a las 8:30, él habla con ella, le manda un emoticono y le dice, hola amor, ¿dónde estás? Y ella le contesta, aquí dándome una vueltita con Rosme. Bueno, pásala bien. Vosotros escuchaba antes a su marido, decía, yo no se puede hablar de un suicidio como tal, pienso que esto ha sido un homicidio. ¿Usted piensa igual? Sí. Yo pienso que aquí estas niñas no se colgaron solas. Aquí pienso que algo pasó. Aquí pienso que, no sé, yo quiero esperar los resultados forenses. Yo pienso que estas niñas las drogaron o estas niñas, pero es que no es lógico. Para mí no es lógico que mis niñas aparezcan colgadas ahí y fuera de que estaban colgadas, estuvieran cogidas de la mano. El amarillismo que le han puesto es como si ellas hubieran sido pareja. Esto es mentira total. Se querían como amigas, se querían como hermanas, como esa partner que yo tengo, ese apoyo, esa emoción, porque también tuve la oportunidad de compartir con la otra niña, de abrazar.